Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, y hay que comenzar por lo más elemental. Este texto es de una entrevista que le hizo al Papa Francisco Antonio Spadaro y se publicó en la Civiltà Católica en el año 2013. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos acaba de leer el texto nuestro invitado. Primera vez que ocurre, porque estoy yo solo frente al peligro, con el padre Jaime Rodríguez, el legionario de Cristo. El padre Jaime es la segunda vez que viene al Club Dalroy, porque ha venido en una temporada, la primera temporada, a presentarnos qué era esto de la teología del cuerpo. Y hoy ha venido también para resolver algunas cuestiones, algunas preguntas que nos pueden surgir en torno a la sexualidad humana, en torno a la vocación del hombre y de la mujer. Y bueno, yo creo que son de muchísima actualidad, que hay mucha necesidad. No es en vano que hemos leído este texto, porque además nos va a introducir en un terreno pastoral, se podría decir, donde, bueno, pues hay que ir con cautela, ¿no? Porque al final muchos y tenemos heridas en estos ámbitos, y entonces hay que ir con mucha caridad. Así que, bueno, la dinámica, padre, yo le voy a contar. Esto va a ser una especie de entrevista donde yo le voy a ir lanzando preguntas y usted va a intentar desde la teología del cuerpo cómo se puede iluminar una respuesta posible, ¿no? Esto no es dogmático, esto no es... Justo eso quería decir. Gracias, Santi, por la invitación y contento de estar aquí. Pero no me gustaron las preguntas cuando me las mandaste, porque me parecía que cada una de ellas pues requiere pues muchas horas yo por lo menos cuando los jóvenes me preguntan así a quemarropa ¿por qué esto sí o por qué esto no? Pues yo casi nunca respondo, porque si no hay tiempo de elaborar una respuesta, de construir un glosario, pues a veces lo que dices sin tampoco tener a la persona delante y ver la cara que pone y matizar lo que has dicho, pues no sabes dónde va a caer. Pero también es verdad, y por eso me animé, que a lo mejor no podemos ir muy a fondo y profundizar en los contenidos, pero sí en el tipo de mirada que una pregunta de este tipo requiere, ¿no? Entonces... a mí pues, esto me recuerda a una clase cuando di clase en bachillerato. Me acuerdo que entré en un colegio donde pues parece que la profesora que había estado pues era una profesora católica, donde les había dado mucha caña, muy dogmática. Entonces los alumnos estaban, así agarrados a los pupitres, a punto de saltar a morderme el cuello. Y la primera pregunta, cuando se fue la directora después de presentarme, una alumna levanta la mano y me dice: ¿usted es católico? Y entonces yo le respondí: depende. Y a partir de ese depende, claro, pues empezamos una relación que luego... Claro, lo que dice aquí el Papa de curar heridas, sí, de comenzar por... Sí, porque a veces podemos ir con muchos prejuicios, y a veces las preguntas, cuando te las hacen, pueden venir ya con una respuesta que yo no quiero que me vengas a cambiar esto, o yo ya casi que me estoy justificando de antemano, y esta pregunta en el fondo es para ponerte en evidencia de que sos un dogmático o sos un no sé qué. Le pasaba a Jesús, a veces se le acercaban, le preguntaban para tentarlo, ¿no? Y otras veces no, otras veces le preguntaban de buena fe qué tengo que hacer. Claro. Entonces, claro, hablar aquí contigo, aunque te quiero mucho delante de un micrófono, no te permite ver lo que piensa la persona que nos escucha. Pero esto yo creo que es como sembrar y... Bueno, ya veremos cuántas preguntas nos da tiempo de hacer. Vamos. Y también le digo que esto lo he copiado, esto lo he sacado de otro podcast que yo escucho, que es Pines with Aquinas, donde invitaron a Christopher West. Ay. Entonces, yo digo, a ver, el Club Dalroy es una versión mejorada de Pines with Aquinas en español, y el padre Jaime es una versión mejorada de Christopher West en español. Por lo menos a lo español, eso sí. Así que vamos a ir a por ello. Entonces... La primera pregunta que le voy a suscitar, que voy a lanzar aquí es, a ver si la formulo bien. ¿Qué puede decirle la teología del cuerpo, o cómo se puede iluminar la teología del cuerpo, iluminarle a una persona, pues un hombre, imaginemos, un hombre de mediana edad que se encuentra con un problema de adicción a la pornografía? Sí, lo primero que quería es que la teología del cuerpo no habla de la pornografía, pero sí habla del desnudo en el arte. O sea, Juan Pablo II se pregunta hasta qué punto es lícito usar el desnudo en el arte.
Piensa tú que todas las estatuas de la Capilla Sixtina que un papa mandó vestir, pintó unos lienzos porque Miguel Ángel las había pintado desnudas y les parecía poco decoroso que en una capilla donde se iba a celebrar la misa hubiera imágenes de personas desnudas, ¿no? Y Juan Pablo II mandó restaurar la capilla, quitar los lienzos y devolverlos a la desnudez original, porque él decía que en ese contexto, en el arte, es lícito el uso de la desnudez, porque lo que provoca esa desnudez es la alabanza de Dios como creador del cuerpo, etc. En el caso, entonces él habla del desnudo en el arte, no habla de la pornografía, pero evidentemente intentando razonar desde las premisas que él nos pone, pues el problema que tiene la pornografía es que no es que se enseñe mucho, sino que se enseña muy poco. Es decir, se reduce a la persona a su dimensión física, biológica, corpórea, y se ven solamente cuerpos, y detrás de cada cuerpo hay una persona, ¿no? Claro. Entonces, el problema de la pornografía es que reduce, y que las personas pues son tratadas como una industria. O sea, lo decía Rousseau, que no es tan católico, decía que quería una sociedad, en el contrato social, que nadie sea tan pobre como para venderse y que nadie sea tan rico como para comprar, ¿no? En la pornografía hay un usuario y hay una persona que está actuando, y eso es una industria, es un negocio que no es propio de la dignidad de la persona. La persona es un fin, nunca es un medio. Entonces, desde la teología del cuerpo, pues es evidente que no es malo el desnudo, que puede ser incluso camino de oración y de alabanza. Juan Pablo II quiso que la Capilla Sixtina estuviera restaurada. Lo malo es cuando el desnudo induce al uso, al deseo, a la concupiscencia, porque está reduciendo a una persona, y no es digno de una persona ser mirada así, ser tratada así, ¿no? Esto es, digamos, desde el punto de vista teórico. Y luego desde el punto de vista pastoral, pues es muy común, porque desgraciadamente el enemigo sabe dónde el hombre puede ser frágil y le presenta las cosas vestidas, revestidas, pero yo creo que cualquier persona entiende el mal que esto le hace a sí mismo, ¿no? Hay quien dice, bueno, pero si no hago mal a nadie, ¿y tú quién eres? Te estás haciendo daño a ti. Entonces, pero no por un discurso moralista, sino porque tú estás llamado a mucho más. No, y además estás llamado a una comunión de personas. Y a mí me ha encantado esto que dice usted de que la pornografía no enseña lo suficiente, sino más bien, claro, no desvela a la persona. Entonces, al contrario, la persona está oculta y lo que está expuesto es la epidermis, ¿no? O sea, la parte... algo en fin, que la persona no se revela en su cuerpo. Por no hablar, que no es el tema, y la teología del cuerpo no habla de esto, el daño que produce valga la redundancia, en quien la produce, digamos, en actores y actrices que muchas veces son personas totalmente esclavizadas, drogadas, que sufren enfermedades y embarazos y bueno, todo lo que sabemos que hay detrás, y del mal que sucede al que lo consume, que en su mente se le graban esas imágenes, cree que eso es la realidad y luego se encuentra insatisfecho en su intimidad y en su vida, y además se crean dinámicas adictivas con las cuales nunca es suficiente, siempre se quiere más. Y bueno, esto es un tema... Bueno, el propio lenguaje, ¿no? Porque usted ha dicho consume. Claro, consumir al otro, ¿no? Eso es una palabra que a cualquier filósofo personalista le pone los pelos de punta. Claro, ¿no? Yo uso consumo. El consumo. Y hoy día es un tema de salud pública ya no es un tema solamente desde una perspectiva moral o del daño, es un tema de salud pública. Pero como digo, la teología del cuerpo no entra al tema, pero yo creo que podríamos... Sí, no, incluso también en la mirada, ¿no? Porque al final la mirada que alguien puede mirar así, incluso a su mujer, ¿no? A su propio cónyuge, puede mirarla de una manera como podría mirar la pornografía, ¿no? En el sentido de una reducción del otro a uno de sus partes o de sus... No sé cómo llamarlo, ¿no? Y lo sufren mucho los matrimonios cuando entra la pornografía, divide... y hace estragos en los solteros, en los casados, en todos. Bueno, la siguiente pregunta, padre,
También esta tiene un contenido como pastoral. A mí me pasó, además esta me ha pasado a mí, ¿no? Que mucha gente me ha dicho alguna vez que están de novios, entonces que quieren irse a vivir juntos para ver cómo se llevan, cómo se tal, antes de casarse, antes de dar el paso al matrimonio, ¿no? De hecho, me acuerdo que hasta cuando yo estaba por casarme no vivía con mi novia, en ese entonces hoy mi mujer, y había gente que se estaba enfadada, me decía, pero tío, vete a convivir antes, vete a probar, que luego no sabes, ¿no? Claro. ¿Qué diría ante una consulta como esta, ¿no? Dos novios que dicen, bueno, nos queremos ir a vivir juntos porque nos parece que podemos casarnos, puede llegar a hacer esto un matrimonio y querríamos ver cómo es la convivencia? Sí, es muy común. Y la mayoría de la gente que actúa así lo hace de buena fe. O sea, porque lo ven tan común que les parece raro incluso hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces yo pues entiendo la pregunta y entiendo a los novios que proceden así. Pero también es verdad que cuando hemos dado los cursos de teología del cuerpo y hemos explicado las cosas de otra manera, pues resuena mucho en el corazón de la gente, ¿no? Porque en el fondo hay un temor de no ser suficiente. Entonces, claro, si yo estoy a prueba con alguien, es decir, vamos a convivir para ver si nos casamos, yo me siento como a prueba. Y entonces es distinto eso que cuando yo digo, yo ya he quemado las naves, supongo que se entiende la expresión, ¿no? Yo ya he quemado las naves por esta persona, yo ya me he lanzado por esta persona en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Entonces yo no me siento a prueba. No siento que estemos haciendo pues eso, un test, porque si no funciona nos separamos. Es que la persona es un fin, no es un medio, no puede nunca ser puesta a prueba. Y entonces la gente, lo que yo he visto es que lo logran entender. Y viven incluso la intimidad y la sexualidad de otra manera, porque cuando se vive después de haberse dicho el sí, se vive con una seguridad distinta de cuando se vive a prueba. Pero como digo, esto pues comprendo que mucha gente no lo entienda, que incluso no lo viva. Yo me he encontrado que cuando se explica el orden del amor, en el fondo es lo que muchas personas desean y anhelan, ¿no? Yo quiero que cuando forme esa unión, cuando viva esa intimidad, sea porque esta persona me ha dicho sí, para siempre, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y no porque me está probando, ¿no? Yo no soy una pieza que está ahí en un escaparate que te vas al probador y si te gusta te la llevas. O sea, claro. Me parecería a mí. Sí. No, y además que luego las circunstancias en el propio matrimonio van a ir cambiando continuamente. Entonces, hay que volver a probar ahora. ¿Y qué pasa si no te gusta? ¿No te la llevas? Exacto. Pero yo creo que lo fundamental es lo primero que ha dicho, ¿no? Ese sí que me permite mostrarme desnudo ante el otro, ¿no? Porque sé que no me va a rechazar, ¿no? Si es nuestro miedo es... es que no me vaya a querer. Si ve realmente cómo soy, como a veces uno que a sí mismo no se puede querer, claro. Pues yo necesito un sí que me sostenga y que sea pues un sí además que aspira a la eternidad, que aspira a la totalidad de la vida, ¿no? Y además tenemos unas expectativas irrealistas, quizá provocadas por la publicidad y por el cine, de lo que debe ser la intimidad entre los esposos, que pone mucha presión. Y yo en los cursos que damos a novios procuro que haya matrimonios que tratan estos temas para que sientan los jóvenes que son personas mayores, o sea, más hermanos mayores que viven, ¿no? Lo que ellos que han vivido aquello por lo que ellos están pasando, ¿no? Y muchas veces lo que más hacen es desmitificar esto, porque se crea como un idealismo y la gente piensa que la noche de bodas tiene que ser y muchas veces es al revés, o sea, se va aprendiendo. Los esposos van aprendiendo con el tiempo a expresar el afecto a través de la intimidad y eso se aprende cuando hay confianza, ¿no? No se aprende en los libros o en los tutoriales de YouTube de cómo se hace. No hay que aprender la técnica, es más cuestión de actitud. Cuando se tiene la actitud correcta, esa dimensión en la vida, que es muy importante en la vida de la pareja, va a funcionar. Pero cuando se piensa que lo importante es el conocimiento y se confía a la técnica y se prueba para ver si, pues creo que se ha perdido esa magia, ¿no? Y me gusta y me ayuda a escucharlo de matrimonios casados para que los novios que se casan sepan que esto también se aprende, que todo se aprende en el matrimonio. Pues sí, padre, creo que con esto podemos pasar a la siguiente pregunta.
esta es una pregunta candente, difícil, pero muy necesaria también. De hecho, esta pregunta o la respuesta que en su momento dio la Iglesia fue un escándalo, que podemos reconocer en la historia del magisterio con Humanae Vitae, ¿no? Que es el tema de los anticonceptivos, ¿no? Y aquí digamos que es una pregunta que se podría hacer muy concreta porque cada caso es un mundo y tal, pero bueno, como pregunta genérica, ¿no? Ante un matrimonio que ya tiene 3 hijos, no quiere tener más hijos y entonces se plantea el uso de anticonceptivos. Y recurre a, pues es una guía pastoral. Sí. A nivel de principios está claro y está dicho y como tú has hecho alusión, fue Pablo VI en el año 68 con la publicación de Humanae Vitae quien explicó y enseñó que no se podían separar, ¿no?, los dos fines, los dos significados del acto conyugal, que son el unitivo y el procreativo, y explicó los motivos. No los puedo ahora resumir en una entrevista breve, ¿no? Y bueno, cuando uno los lee y los analiza sin prejuicios puede entender la verdad que hay ahí. Juan Pablo II construye la teología del cuerpo en parte para intentar dar una respuesta a esto, pero claro, son 129 catequesis, ¿no? No es un Twitter, no es un tweet, perdón. Pero lo que yo diría es que Juan Pablo II, más que enfocarse en su razonamiento en por qué no se pueden separar los dos significados, que lo acepta y él está de acuerdo con eso, él en su razonamiento desarrolla mucho más los beneficios que tiene para la intimidad de los esposos y para el crecimiento del amor verdadero el recurso a la continencia periódica, ¿no? Entonces, cómo a través de ese método natural los esposos aprenden a amarse, respetarse con reverencia, con estupor, rendirse ante el misterio del cuerpo y de la fertilidad. El hombre no da la vida y no la quita, pero hay unas leyes que puede interpretar, el cuerpo tiene una gramática. Entonces, él insiste mucho en los beneficios de la paternidad y la maternidad responsable, ¿no? Y claro, yo comprendo que se tenga miedo ante esto y como tú decías, es un tema candente, pero porque uno no puede juzgar lo que vive el matrimonio, ¿no? Y entonces el miedo al hijo y el miedo a la intimidad puede ser muy disruptivo, pero yo aquí lo que diría a nivel pastoral es ayudar a los matrimonios a saber que existen explicaciones razonables, atractivas, y hoy día existen muchos medios, porque claro, en tiempos de Pablo VI esto vivirlo no era tan fácil. Hoy día hay aplicaciones en el móvil incluso que combinan muchos factores y dicen a la mujer qué días es fértil, y la mujer pues es fértil 6, 8, 10 días al mes, no todo el mes. Entonces, hoy día se puede vivir esto de una manera que a lo mejor hace 5 o 6 décadas no era tan fácil, y tiene una belleza y ayuda al matrimonio, los ayuda a crecer en su intimidad, pero es un camino, esto hay que hacerlo acompañados por personas que lo viven. Uno solo muchas veces pues no encuentra la motivación, no encuentra la seguridad, y bueno, pues gracias a Dios cada vez más hay muchos cursos que enseñan todos estos métodos y que les permiten a los esposos pues vivir un tipo de intimidad que crea una comunión muy grande entre ellos. Entonces, más que insistir Juan Pablo II en la maldad de separar el significado unitivo del procreativo, él lo afronta desde la dimensión subjetiva de la persona, no tanto el acto objetivo, sino la dimensión subjetiva. A la persona le ayuda, y a la pareja les ayuda a crecer en el amor, les ayuda a crecer en el misterio del cuerpo, de la sexualidad, de la vida y de la muerte, los conecta, y vivir eso es posible cuando están conectados con la fuente, ¿no? que es el Espíritu Santo y la gracia del sacramento que han recibido. Entonces, claro, yo sé que esto suena muy abstracto, cuando hay gente que escucha, dice, uy, esto son ideas como muy
espirituales para algo que en el fondo es como muy del día a día, ¿no? Pero yo os invito siempre a hacer un camino, si uno tiene preguntas, a buscar respuestas, y creo sinceramente que hoy día estamos en una situación de poder acompañar a las personas a vivir esto y tener el número de hijos que estiman en conciencia que deben tener, porque la Iglesia nunca ha dicho cuántos hijos hay que tener. Hay quien tiene 1, quien tiene 3, quien tiene 5. Nadie fuera de ellos deben decidir cuál es el número adecuado de hijos. Por eso son tan negativas las bromas. ¿Os habéis pasado? O a ver cuándo vais por la parejita. O sea, es un tema en el que creo yo que nadie, ni la familia política, ni los amigos debemos inmiscuirnos. Entonces la Iglesia nunca ha dicho cuántos hijos, solamente los esposos pueden decidirlo. Y hoy día es posible que todos los hijos que vienen al mundo en una familia sean queridos y buscados, y en el momento adecuado, sin que sea imposible de vivir. Entonces, con los métodos naturales. Por eso creo que es necesaria mucha formación. A veces se enseñan todos los métodos anticonceptivos posibles, incluidos los abortivos, y no se enseña a descubrir la fertilidad, ¿no? Y al revés, hay, gracias a Dios, ahora muchas parejas jóvenes que se están preparando y se están casando y tienen ya mucha claridad en estos temas. Entonces yo creo que viene de vuelta a lo mejor. Sí, y también la pregunta por el sentido. Por el sentido profundo del acto conyugal también, ¿no? Que al final no es solamente una cuestión de método, porque uno puede utilizar métodos naturales casi con una, ¿no? Por supuesto. Una forma excesivamente anticonceptiva, ¿no? Justo, ahora hay un rechazo al artificial por ser artificial, ¿no? Ya. Entonces, pues claro, muchas mujeres dicen es que las píldoras anticonceptivas tomadas durante años tienen efectos secundarios, y entonces yo quiero. Entonces empieza a haber pues como un escepticismo ante, en concreto, la píldora. Pero no es suficiente eso. Hay que descubrir mucho más en la belleza de ejercitar la paternidad responsable. Siguiente pregunta. También puede responderse tal vez desde una perspectiva pastoral, pero con esta luz de la teología del cuerpo. Ante, por ejemplo, pongamos el caso de una adolescente que se hace cortes a sí misma, se hace daño a sí misma porque no se gusta a sí misma, ¿no? Está en ese proceso difícil de la adolescencia a veces, y su respuesta es un rechazo hacia sí mismo que le lleva a herirse. ¿Qué luz le podría dar la teología del cuerpo? Pues es muy frecuente, y una vez más, pues no es que la teología del cuerpo trate este tema en específico, pero yo creo que podemos hoy constatar que el culto al cuerpo ha llevado al desprecio de la persona, ¿no? Y entonces los estereotipos y las imágenes que nos hacen sentir que tenemos que ser de una manera nos han llevado a muchas personas a despreciarse a sí mismas, ¿no? A rechazar su cuerpo, pero no es un rechazo al cuerpo, es un rechazo a la persona. Y hay mucho de esto. Hay mucho desprecio, hay mucho autocastigo, y eso es fruto, pues, de no haber sido suficientemente afirmado en el amor originario, ¿no? Entonces muchas personas crecen. Bueno, también es fruto con frecuencia de abusos, no solo sexuales, también de otro tipo, psicológico, de bullying. Entonces, cuando una persona sufre maltrato, abusos, bullying, esa persona duda de sí y no se ama a sí misma porque quisiera ser de otra manera, y se ve sucio, se ve pequeño, se ve mal, y el malestar es tan grande que, porque es un malestar emocional y espiritual, es tan grande que el dolor físico hasta lo alivia. Y esto lo estudian mucho los psicólogos. Desde la antropología cristiana, pues podríamos decir que eso es una perversión de uno de los instintos más grandes que tiene el hombre, que es el de supervivencia. Entonces, cuando uno actúa así, pues evidentemente está entrando en una dinámica autodestructiva, fruto de la acción del enemigo, se puede decir claramente, ¿no? Una persona que no se quiere y que se daña a sí misma, ha caído presa y en las trampas del enemigo, que acusa, que te dice no eres bueno, no eres suficiente,
y tantas otras mentiras, ¿no? A estas personas pues les ayuda mucho. Bueno, yo creo que con conductas así el acompañamiento psicológico es siempre necesario, pero además a estas personas desde un punto de vista espiritual les ayuda mucho descubrir el don que son, ¿no? Yo me acuerdo una chica en un curso que hicimos, me decía, es que yo nunca había sabido que yo era un don. Entonces cuando presentamos las catequesis y sobre todo las que hablan del hombre originario y les explicamos cómo todos nosotros somos buenos en el origen y estamos bien hechos, cómo somos fruto de un acto del amor de Dios, cómo cada uno es único, irrepetible, singular, las personas, muchas personas como que dicen, nunca me habían dicho esto, yo me sentía pues eso, un estorbo, me sentía un peso, me sentía inútil. Entonces, además del camino psicológico que estas personas deben hacer, la espiritualidad cristiana los ayuda mucho a descubrir el don que son, ¿no? Y en ese sentido, pues Juan Pablo II decía, la fe y la razón son como las dos alas que elevan al espíritu a la verdad. En este caso, psicología y espiritualidad, debidamente unidas y combinadas, ayudan a la persona, ¿no? Yo trabajo mi falta de autoestima y mis deseos de hacer por una parte, pero por otra parte descubro que estoy bien hecho, que soy un don, que soy irrepetible, que soy fruto de un acto de amor de Dios, incluso si yo no soy fruto de un acto de amor de mis padres, yo soy siempre fruto de un acto de amor de Dios. Y Dios me creó, bueno, primero me pensó, y cuando me pensó me amó, y porque me amó me creó. Y me creó para una misión, para que yo fuera pleno y feliz en esta vida y en la otra. Entonces cuando la persona entiende esto, pues muchas de las cosas que la turban y le quitan la paz se desvanecen. Y yo creo que necesitamos, pues eso, hablar alto y claro a la gente. En el texto que hemos leído, o sea, sanar heridas. Y la herida más grande es la duda del don, el dudar de que yo soy un don. Así hace el demonio con Adán y Eva, ¿no? Es verdad que Dios os ata. Entonces, sí, justo estaba pensando eso, ¿no? Que al final que la tentación tal como aparece en el Génesis es tú no eres suficiente. Así es. No eres suficiente, ¿no? Y la respuesta de Dios es no, tú eres un fruto de un exceso de amor. Tú eres exceso, tú no te sobra, no te falta, ¿no? Pero es verdad que nuestra cultura y lo de las redes simplemente ha explotado todavía más esto, en las redes sociales, la exposición, la apariencia y tal, es tengo que dar la talla, tengo que ser valioso para otro, para tener valor. Entonces, claro, ahí hacemos... Y por ahí, junto con esto, podría venir otra pregunta más, que la metemos en este mismo saco, que es el tema, por ejemplo, del, no sé, desde la moda o la cirugía plástica, cuando ya empezamos a intervenir nuestro cuerpo para intentar gustar más. Entonces, es una pregunta por ahí que hay que meter el dedo, ¿no? Pero la Iglesia, ¿qué luz nos puede arrojar sobre esto? Sí, otra vez, la teología del cuerpo no dice nada sobre la cirugía plástica, pero podemos desde las premisas iluminar un poquito y creo que los principios serían que tú eres un don y como estás hecho eres un don y no tienes que demostrar nada a nadie. O sea, ese es el principio más. Yo no tengo que demostrar nada a nadie porque yo soy un don como soy. Y la belleza no son los estándares de Instagram, de las medidas de lo que tienes que pesar o medir o el físico que tienes que tener. Entonces, el primer principio para mí que debe quedar claro es ese. No tengo que demostrar nada a nadie. Yo no soy más porque me aplaudan, no soy menos porque me critiquen. Lo que soy, eso soy. Y por eso ese es el primer principio. Luego, cuando algún rasgo de mi físico es un mal para mi salud física o emocional, pues hay que dar gracias que existe la ciencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay situaciones de sobrepeso en las que una intervención quirúrgica puede devolver a esa persona la salud. ¿Por qué no vamos a usar una operación para que esa persona tenga un peso adecuado? Entonces, eso es un bien físico. También emocional, hay gente pues como muy traumada por su cuerpo, por ejemplo, las orejas muy de soplillo o la nariz deforme, y le crea un problema emocional. Entonces, mientras no sean desproporcionadas las intervenciones y no pongan en peligro la salud de la persona y no sean excesivamente costosas y se puedan permitir, etcétera, etcétera, pues no vería obstáculo en que una persona
se arregle la nariz o se pegue las orejas o este tipo de digamos, ciencia, pero estaría muy atento a ver a dónde te lleva y cuál es el motivo por el que lo haces, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que combinar ambos. Luego ya sí hay operaciones que están fuera de lugar, ¿no? No pongo detalle, pero ya una mujer de 90 que quiere tener la piel de una de 20, pues es una tristeza, porque las arrugas son bonitas. Claro. O sea, hablan de una experiencia, hablan de una vida vivida, entonces ahí sí, de una historia. Claro, ahí ya sí este tipo de intervenciones, en mi opinión, estarían fuera de lugar, pero como digo, es una opinión basada en principios. Yo creo que hay que ayudar a las personas a estar en paz con el cuerpo que tienen como es, con la edad que tienen, también con los síntomas de la edad, incluidas las arrugas o la calvicie o las canas. Bueno, las canas se pueden pintar, pero bueno. Y al mismo tiempo, cuando hay rasgos que son un mal para mi salud física o psicológica y no hay una desproporción, se puede utilizar y acudir, claro que sí, a la ciencia, porque para eso está. ¿Y qué pasa cuando ese mal emocional, por ejemplo, lo vive una persona que quiere hacer una transición de género, por ejemplo? Ahí cómo acompañaríamos o qué luz se puede arrojar de vuelta no desde la teología del cuerpo, que no habla de esto, pero sí desde esos principios que quedan iluminados por... Claro, aquí pues tendría que tener delante a la persona y conocer la historia, o sea, porque pues una persona que llega a esa decisión... Pues ya es un rechazo, entiendo yo, bastante total del propio cuerpo, del carácter sexuado, además. O sea, lo que dice aquí el Papa en el texto que hemos leído, ¿no? Dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo la Iglesia como un hospital de campaña, ¿no? Curar heridas. Entonces, si yo tengo una persona así, pues a lo mejor lo primero que tengo que decirles no es que está mal hacer la transición, ¿no? Aunque creo que está mal. Es ver qué hay en esa persona que la ha llevado a eso. Porque puede ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, esa persona vive con la idea de que en el momento en el que cambie externamente su género, digamos, pues ella ha resuelto los problemas que traía. Y es una promesa que no se puede cumplir. Claro. Porque es un malestar de otro tipo, ¿no? Entonces, sobre esto hay muchos estudios de los efectos secundarios, emocionales y psicológicos, incluso de las tasas de suicidio, pero claro, todo esto es como muy objetivo, numérico, estadístico. No, o sea, pastoralmente yo creo que lo primero es lo que usted dice, persona. Incluir a esa persona en tu vida, incluirte tú en su vida, ¿no? Empezar una relación. Sí. No hay respuestas dialécticas a una cuestión que implica una vida juntos, ¿no? E no ir al síntoma, sino ir a la raíz. O sea, el síntoma es que esta persona quiere hacer una transición. Eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que hay debajo? Pues en cada caso es distinto. Yo los casos que a lo mejor he conocido, pues hay historias de mucho desequilibrio emocional, de mucha duda del don, de mucho rechazo. Entonces, eso no se resuelve con una pequeña cirugía o grave cirugía. Eso requiere lo que decíamos antes, ¿no? Todo un camino que es mucho más retador, ¿no? Parece que esto es como la respuesta, entre comillas, fácil, porque no es nada fácil, ¿no? Y yo creo que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, acercarse a la persona donde está, entender los motivos que le llevan a tomar esa decisión, y con respeto, cariño y sin catalogar y etiquetar, en la medida en que uno esté llamado y pueda, pues acompañar. Y a veces es más fácil hacer las paces con el propio cuerpo que cambiarlo pensando que eso va a traer el bien definitivo, ¿no? Sí, hay algo diabólico en esta idea de que no soy suficiente, no valgo, no, o sea, siempre es lo mismo, es una sospecha del don. Qué difícil es creer en el don, en que eres don. La duda, la sospecha. O sea, te lo pueden decir, te lo pueden demostrar y aún así uno arraigarse en su sospecha, en que no. Y ¿no?
se manifiesta en muchas maneras. Y luego también que la propia historia, la propia biografía, a veces por ese dolor uno hace el mal o comete actos que son malvados o retorcidos o lo que fuese, y ya cae sobre él el propio estigma de no me puedo perdonar, ¿no? A mí no sé si esto es así, pero alguna vez alguien me comentó que el pecado del Espíritu Santo es la desesperación, es decir, ni Dios puede perdonarme, ¿no? Porque no quiero que me perdone, que eso también es un acto de soberbia brutal. Sí, al que se llega por seguramente mucho sufrimiento. O sea, la soberbia de la desesperanza es distinta de la soberbia del éxito. No serviré, que dice yo no serviré. Sí. ¿No? La soberbia de la desesperanza, eso es una forma de aislamiento, pero fruto de mucho dolor. Sí. Y de mucho fracaso. Entonces, no merezco ser perdonado. Nunca ha funcionado, ¿por qué va a funcionar? Y entonces entra una desesperanza que es pues eso, es soberbia en la medida en que no le dejamos a Dios ser Dios, ¿no? Creemos que Dios puede hacer lo posible, pero no lo imposible, y Dios puede hacer lo imposible. Entonces, ese tipo de desesperanza tiene una nota de soberbia, de autosuficiencia, mejor dicho, pero no es la soberbia provocadora de Lucifer, yo no serviré. ¿no? Es distinta, y por eso pues esta creo que se puede tratar con mucha compasión. Ya estamos acercándonos al final, padre. Vamos a lanzar una pregunta muy fácil para ver si la teología del cuerpo responde con alguna luz. Esta es sobre la atracción de personas del mismo sexo. Porque al final una de las cosas que la teología del cuerpo nos muestra como algo evidente es que estamos hechos para amar, estamos hechos para entregarnos al otro, estamos hechos con una vocación que está inscrita en el cuerpo, en el lenguaje de nuestro cuerpo incluso, ¿no? Y ante la situación en la cual ese deseo que despierta la realidad en ti se da de esta manera en una persona que tiene el mismo género que tú o el mismo sexo que tú, ¿cómo podemos acompañar? Entiendo que también aquí no se trata de dar una respuesta rápida, justo. Pero ante esa situación, ¿qué podríamos...? Pues justo, no dar respuestas rápidas cuando uno encuentra... Y estamos hablando de un acercamiento pastoral, ¿no? Porque desde el punto de vista, digamos, antropológico, teológico, pues la teoría es muy clara. Al principio Dios los creó varón y mujer, ¿no? Y entonces estamos hechos con la misma dignidad, diferentes, para ser complementarios y poder formar una comunión fecunda, ¿no? Esa es la parte, digamos, teórica, teológica, antropológica, y no estamos ahí. Has usado la expresión atracción al mismo sexo, y la atracción tampoco no es libre, no es voluntaria. Es algo que tú experimentas. Entonces, experimentar atracción al mismo sexo es algo que no tiene una connotación moral, porque no es libre. Y muchas personas que la experimentan lo viven con una cruz, como una cruz, con confusión, no lo han elegido. Entonces, en ese sentido, pues también desde un punto de vista moral, la atracción como tal no es más que eso, es una atracción. Y dice, bueno, ¿y por qué? Pues no lo sé, porque todo lo que tiene que ver con las huellas de alguna manera o con los efectos del pecado en el sentido amplio de la palabra, no me refiero al pecado personal, sino al pecado original, al pecado social, sí, estructural, sí. Es un misterio, ¿no? Pero cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Pues yo procuro, o sea, no tengo una respuesta. Y además, si la tuviera y se la diera, seguramente no le iba a satisfacer, ¿no? Lo que sí podemos entender es al principio no fue así. O sea, esto el hombre fue creado, el varón, para ser atraído hacia la mujer y al revés. Y muchas personas viven esto de otra manera. Y por eso, lo mismo que decíamos antes, acompañar a las personas, sanar heridas, no decirles que es algo que ellos han elegido, de lo que tienen que avergonzarse, por lo que son culpables. O sea, aquí sí hay pues mucho camino posiblemente por hacer, y ayudar a entender a las personas que experimentan estas situaciones que ellos también son un don, que también están bien hechos, y luego ya si te preguntan
por los comportamientos y te preguntan un juicio moral, pues yo procuro ayudarlos a ellos mismos a aplicar los principios y entender cómo calificar, ¿no? Pero creo que lo importante es acoger que las atracciones no son elegidas, con lo cual tampoco son libres, y que no solamente son las relaciones homosexuales las que no son conforme, digamos, al designio que Dios ha narrado en el Génesis, ¿no? Es toda forma de vivir la sexualidad fuera del matrimonio fecundo abierto a la vida. Entonces, también las relaciones fuera del matrimonio, también lo hemos dicho, hemos hablado antes de los anticonceptivos, hemos hablado de... Entonces, la sexualidad como la entiende la antropología cristiana es el lenguaje del amor propio de la estructura del amor con mayúscula, ¿no? Entonces ahí cobra su sentido. Todo lo que no esté ahí pues no corresponde a la dignidad de la persona. Pero claro, yo comprendo que cuando una persona vive esto, pues lo que yo acabo de decir suena muy teórico y a veces hasta ofensivo. Dice, mira, qué fácil opinar de cosas que no vives. Entonces, pues yo procuro descalzarme, es terreno sagrado lo que vive cada persona, y acompañarla ahí donde está, ¿no? Creo que los principios pueden estar más o menos claros. Yo sé que a lo mejor no todo el mundo que escucha entiende esto que he dicho, pero bueno, se puede hablar, se puede profundizar a nivel de principios, pero luego, y quizá encontremos un acuerdo. Sí. No, y además también creo, no sé, pero, o sea, ¿cuál es la vocación última del hombre? El amor. Y además la unión con Dios, claro, ¿no? O sea, el amor en su máxima expresión es la unión con Dios. Y eso estamos llamados todos, ¿no? Desde la circunstancia en la que vivimos. Y una persona puede vivir sin sexo, pero una persona no puede vivir sin amor. Entonces, toda persona está llamada al amor. Y es lo que nos hace plenos, además. O sea, que yo estoy casado, ¿no? O sea, claro. Decir, hombre, qué fácil. No, pero es que la relación con mi mujer no me planifica del modo que me planifica así ese anhelo que tengo por Dios y esa búsqueda de Dios a través, evidentemente, del amor conyugal, ¿no? Por eso, pues yo creo que hay que entender que el amor es la vocación de todo hombre, pero que el amor está herido, y a cada uno las heridas se le plasman, se le manifiestan de una manera o de otra. Eso es un camino, y sanar heridas, aprender a amar, pero pues entiendo que este tipo de preguntas pues requieren de un encuentro, ¿no? Más que, por eso te dije al inicio que no me gustaban para un podcast. Espero que ayude más que nada el enfoque desde los principios y con la mirada adecuada, pero yo entiendo que de cada una de ellas, pues las personas que tienen esas preguntas se merecen no una respuesta así, digamos, grabada, sino un encuentro, y yo animaría a las personas que tienen estas y otras preguntas a buscar encuentros en los que pueden descubrir la verdad a la que están llamados, ¿no? Porque esto no sucede con una lectura, no sucede con un podcast, sucede con un acompañamiento, con una comunidad. Con una amistad, con una vida compartida, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, esto es un podcast, así que te voy a lanzar 2 preguntas más de las que y ya te vamos cerrando. Una tiene que ver con algo que también que se suele empezar a vivir en la adolescencia, y es la masturbación, ¿no? Yo recuerdo con 20 años una compañera que ella era estudiante de medicina que era como una especie de paladín de la masturbación. Decía que la masturbación era maravillosa biológicamente, que la medicina decía, no sé cuánto. Y yo me acuerdo en ese entonces decir, oye, pues ¿cómo le explico? Bueno, intentaba ir al terreno filosófico de la persona y tal, pero bueno, ¿qué luz podría arrojar la teología del cuerpo en este aspecto? Sí, estaba buscando, pero no encuentro los números del catecismo que hablan de este tema y que hablan también de la virtud de la castidad. Y a mí me sorprende mucho cuando se habla de la castidad, se presenta como un camino, y se habla de unas luchas, y se habla de unos aprendizajes, ¿no? Entonces, no podemos dar por supuesto que el hombre nace siendo dueño de sí. El hombre aprende a ser dueño de sí. Entonces, en este camino de aprender a ser dueño de sí, son frecuentes y normales las caídas,
y el hombre tiene que aprender, pero si tiene que aprender es porque no sabe. Entonces, como tú has dicho, que esto es algo normal y frecuente en una etapa de la vida, y el hombre gradualmente va aprendiendo a dominarse. Y uno podría decir, bueno, Dios nos ha hecho mal, o sea, porque Dios ha puesto en los jóvenes, en los varones, tanta testosterona, que tienen las hormonas a mil. ¿Se ha equivocado Dios? Y quizá la respuesta sería no, es que nos ha hecho así para que aprendamos el dominio, porque el hombre que se posee se puede donar, el hombre que no se posee pues va a avasallar, va a arrebatar, o a consumir. Sí. Entonces yo creo que es importante presentar la castidad como un camino que se puede recorrer, que te libera, que te hace feliz, que te permite poseerte y no atormentar excesivamente a los jóvenes con la masturbación. Decían que te van a salir no sé qué en las manos, o que te vas a quedar ciego, o que te vas a ir al infierno. Ese enfoque no suele ayudar. Yo creo que el enfoque es aprender a amar, aprender a poseerte. Y que no sea un tabú, también que se hable de estos temas con una perspectiva cristiana, no moralista, para que los jóvenes sepan que pueden, que es frecuente, que el problema sobre todo de la masturbación es cuando crea la adicción en la que la persona pierde la libertad y entonces ya no se comporta como quiere, sino que esto toma y ocupa unas energías en su mente excesivas, ¿no? Y pues hay casos de muchos adictos, y ahora con la pornografía todavía más. Entonces, la masturbación en sí es una conducta frecuente en los jóvenes y de la que se puede aprender, si no se les tortura, a ser progresivamente más dueños de sí. Cuando se convierte en un vicio, en una adicción, les impide vivir en paz quienes son. Entonces, y les incapacita a la larga para el amor verdadero. Entonces no es tan inocua, no es tan indiferente, pero tampoco creo, es mi opinión, yo sé que esto es discutible, pero que se les pueda o se les deba atormentar insistiendo demasiado en la gravedad, en el que es un pecado mortal y que te hace reo de las penas del infierno, ¿no? Porque eso lo que hace es aumentar la culpa, la vergüenza, el tabú, y no se aprende desde la belleza de la castidad como estilo de vida. No, y lo que ha dicho usted, que yo creo que es la clave, es ser señores, claro. Ser señor de ti para poder darte, para poder donarte al otro, para poder entregarte de verdad. Y no caer en un descontrol, en un avallazamiento del otro, del prójimo. Última pregunta. La teología del cuerpo, sé que no trata explícitamente de esto, pero ¿qué decirle a un padre que tiene un hijo con mucha discapacidad, donde su cuerpo parece que incluso puede ser una traba para que se exprese la persona? ¿Qué decirle sobre eso, sobre su hijo como don? ¿Conoces alguno? Yo no conozco ninguno, padre. Esto es una pregunta con trampa. La gente que me sigue lo sabe. Que a lo mejor aquí la pregunta sea al revés. Es decir, ¿qué me dice el padre de un hijo con discapacidad sobre el carácter de su hijo de don, ¿no? ¿Y qué me diría? Es una hipótesis, luego me puedes... que el padre no ve la enfermedad, ve la persona. O sea, cuando tú tienes un hijo y eres padre, tú no ves una malformación, tú no ves un síndrome de Down, tú no ves un límite, tú ves a la persona y ves el don que esa persona es para ti. Entonces... Era una pregunta con trampa porque efectivamente a mí me ocurre eso, que expresa si cabe aún más a la persona de lo que aparentemente o paradójicamente podría ser, porque mi hijo no habla, pero yo veo a la persona de mi hijo continuamente, o sea, es como casi una visión beatífica directa. Claro, es que sí. Si la teología del cuerpo no habla al cuerpo minusválido, al cuerpo enfermo, al cuerpo anciano, pues todavía no ha cumplido su misión.
porque el cuerpo es sacramento y el cuerpo hace visible lo invisible. Entonces, ¿qué hace visible el cuerpo de una persona con discapacidad, ¿no? Me acuerdo cuando Juan Pablo II estaba muy mayor ya, uno de sus últimos viajes, que pues, por el Parkinson temblaba y incluso le caía la baba. Había una persona que me decía, ya por favor, que lo cubran, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que nos molesta ver el dolor, nos molesta ver en directo la enfermedad, la impotencia, la vejez. Y a lo mejor hoy no está predicando como lo hacía cuando tenía 58 años, que cogía el micrófono y tenía esa voz. No, pero está predicando con su temblor que la vida es digna y entonces tenemos miedo al dolor, a la enfermedad, a la discapacidad, a la muerte. No se habla de esos temas. Y al revés, es muy bonito cuando uno se encuentra una persona anciana, una persona enferma, una persona discapacitada y descubres a la persona. El cuerpo es sacramento, hace visible algo invisible. Entonces tu hijo lo que hace visible seguramente es la gratuidad del don, que no tienes que hacer cosas para que los padres quieran, que él no tiene que sacar buenas notas, que simplemente con estar y sonreír y ver que hay una comunicación ya te llena a ti como padre. Pues eso desmonta muchos engaños en los padres y en los hijos. Sí. Que tenemos que ser perfectos y saber todos inglés y francés y alemán y estudiar en Harvard y sacar tal para dar que la nuestra talla. vida sea digna. ¿Qué significa una vida digna? Sí. Entonces, al final de la vida, ¿qué vida ha sido más digna? Entonces ahí hay toda una reflexión por hacer, ¿no? El cuerpo, expresión de la persona, el cuerpo como sacramento. Todo cuerpo muestra visiblemente algo que es invisible y que es mucho más grande. Eso lo dice hasta el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que tú no ves es lo que esa persona te puede dar. Bueno, padre, creo que Me he enrollado. Ha navegado por estos mares turbulentos con todas las precauciones que se ha tomado, pero muy bien. Así que vamos a ir cerrando, ya no voy a hacer más preguntas, pero sí por ahí, ¿qué nos podría recomendar? Aparte de esta recomendación pastoral que me ha parecido preciosa, de ir al encuentro con las preguntas, buscar tener encuentros. Pero bueno, como lecturas, como incluso películas, cualquier cosa que le venga ahora a la mente que pueda ayudar a alguien que se interesa por descubrir este regalo de la Iglesia que es la teología del cuerpo. Yo ya, como usted no lo puede hacer, lo voy a hacer yo. Yo voy a recomendar el máster de teología del cuerpo que está dando dirige el padre Jaime en la Francisco de Vitoria. Pero bueno, ¿usted qué nos podría recomendar así rápido y pronto? Me quedo con la tarea. Bueno, primero las fuentes, o sea, la fuente de las catequesis, pero como no son de fácil lectura, pues a veces ayuda a gente que lo ha divulgado, lo ha masticado, ¿no? Y sobre esto pues sé que hay podcast, hay vídeos, hay gente que ha escrito libros más de divulgación. Entonces, bueno, pues me quedo con la tarea de mandarte que puedo recomendar y bueno, también como ha dicho Santi, a través de los cursos que hacemos, sea en línea, pero también en verano hemos hecho una semana intensiva. Ahora en noviembre tendremos la segunda edición del Body Fest. Entonces, a través de estas actividades uno puede entrar en contacto con personas que han estudiado y que enseñan y ver, bueno, cuál es el siguiente paso para mí, ¿no? Puede ser un retiro un fin de semana, un curso una semana, un curso académico, una lectura. Gracias a Dios, y es algo en lo que nos estamos esforzando en producir material, empieza a haber cada vez más material en español. Y sí te haré unas recomendaciones. Fenomenal, pues las vamos a poner directamente ahí en los episodios. En este episodio aparecerán en las referencias pues toda esta bibliografía que el padre se compromete a pasarme antes de publicar este episodio. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias, padre Jaime. Gracias a ti, Santi, gracias a todos por escuchar. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.